columnas en La República, desde hace varias semanas ha preconizado que se convoque al Acuerdo Nacional, este foro que fue fruto de la transición que se produjo después del año 2000. El presidente de la República parece haberle dado razón, puesto que mañana habrá un acuerdo nacional promovido también por la Asociación Civil Transparencia, que llama a restablecer el espíritu fundacional del Acuerdo Nacional. Señor de la Puente, buenos días. Un gusto, un saludo a todos ustedes. ¿Qué objetivos cree usted que pueden ser alcanzados en esa reunión de Acuerdo Nacional que está prevista mañana martes? Bueno, yo señalé hace varias semanas que era necesario un nuevo rayado de cancha en el país, es decir, un nuevo Acuerdo Nacional. Y claro, el espacio natural para empezar a discutir esto es el actual Acuerdo Nacional. Algunas otras instituciones como Transparencia se han sumado a esta demanda y otras personalidades y grupos, y entonces nos encontramos frente a dos momentos. El momento de la convocatoria del actual Acuerdo Nacional que ha planteado el presidente para el día de mañana, donde expondrá los lineamientos de la reactivación económica, y la expectativa de que este sea el primer paso para la convocatoria, para el llamado a un nuevo acuerdo nacional, con el nombre que sea, nuevo pacto, nuevo compromiso, nuevo consenso, pero que en general se entiende que se trata de un nuevo contrato político para que el Perú transite este futuro que necesita hacerlo con la mayor cantidad de consenso y unidad. ¿Y cuáles son los temas, cuáles son las problemáticas que según usted deben ser abordadas ahí? Porque estamos ante una instancia que en realidad es más representativa del conjunto de la sociedad que el Congreso de la República, en la medida en que hay colegios profesionales, confesiones religiosas y muchos otros sectores empresariales y sindicales, ¿no? Alguna vez, hace algunos años, dije que ante la ausencia del Senado, el Acuerdo Nacional era un Senado simbólico. Y efectivamente, a mí me parece que hay tres cosas que hay que considerar. Uno, el actual Acuerdo Nacional es un foro que evidentemente estuvo muy disminuido en los últimos años, pero no habría que olvidar que el Acuerdo Nacional también son políticas de Estado, muchas de las cuales se han ejecutado, pero lo más importante es que el Acuerdo Nacional también es un método, una forma de dialogar, una forma de consensuar que se ha ido acumulando en los últimos años. Y entonces, en la perspectiva de un nuevo acuerdo nacional, más allá de la reunión de mañana, que es muy auspiciosa, yo creo que de lo que se trata es de poner sobre la mesa las nuevas prioridades que esta pandemia, pero ya antes de la pandemia habían aparecido en la sociedad peruana, y ahora aparece mucho más claramente la necesidad de poner como una alta prioridad la educación, la salud, la seguridad, es decir, todo aquello que Alan Turrain ha dicho hace algunas semanas, los cuidadores, es decir, la gente que pone su principal esfuerzo en que el bienestar de la gente se sienta cotidianamente. Luego hay que discutir nuevamente el asunto de la descentralización, porque hay aspectos de esta descentralización que no han funcionado en esta pandemia, al punto que han tenido que recentralizarse fácticamente algunos servicios de salud. Y finalmente necesitamos poner sobre la mesa esta armonización de expectativas, porque si no se rebajan las expectativas, cada cual va a querer arrancar un pedazo de futuro de intereses muy particulares. O sea, por todas esas razones creo que necesitamos, yo repito, un rayado nuevo de cancha. Ahora, Juan, tenemos un fenómeno que advertimos recién hace 2 o 3 semanas, el retorno a las ciudades de origen de migrantes que no tenían 1 mes, 2 meses, 3 meses, sino en algunos casos 10 y hasta 15 años viviendo en Lima. ¿Qué mirada tienes tú sobre ese fenómeno? Ahora, es un fenómeno histórico, solo que ha estado muy poco registrado y estudiado. Hay un especialista del IEP que ha publicado muchas cosas interesantes sobre esto, pero claro, no ha sido muy estudiado. Mira, el censo del año 2017 encontró que habían más o menos 800.000 viviendas ocupadas, pero cuyos dueños no se encontraban en ese momento. No eran viviendas desocupadas o cerradas o abandonadas. Recibían un título extraño, ocupadas pero sin dueños en ese momento. Es la población itinerante, es la población que trabaja 4 o 6 meses en un lado, después regresa. Y algunos calculan, mire, solo en Cajamarca se supone, según el presidente regional,
que son como 70.000 los que quieren regresar y que han tenido una migración reciente, que es como lo conoce las ciencias sociales. Mi estimado es que son más o menos 500.000 de peruanos. No. Pero eso, incluso hasta en el nombre, le decimos retornantes, caminantes, pero la verdad es que son desplazados internos, ¿no? De una crisis que ha explotado con trágicas consecuencias. Mi impresión es que en una discusión de esta naturaleza habría que reparar en lo que ya los españoles llaman la España vacía. Hay un Perú vacío. Hay pueblos que están sobre los 3.500 o 3.000 metros sobre el nivel del mar que pueden vaciarse en mucha cantidad de semanas al año. Otro dato que no me quiero olvidar, el censo también dijo que habían por lo menos 750.000 peruanos adultos mayores que vivían solos y la mayoría de ellos se encontraban en las zonas rurales. Así es, porque sus hijos han migrado a Lima en algún momento o a ciudades para poder cambiar su situación económica. Sin embargo, Juan, hay un proceso interesante y es que hoy día en las zonas alejadas, en el campo, en comunidades campesinas, primero no llega el COVID, lo cual es interesante porque básicamente no ha llegado a esos lugares, o no sabemos, pero no hay reportes al respecto, y ahí hay una economía de autoabastecimiento. Es decir, si en el trabajo, si en las grandes ciudades falta trabajo y falta comida, el campo sabe, tal vez no de la mejor manera y no de la manera más nutritiva, pero sabe autoabastecerse. Así es como han vivido por mucho tiempo, ¿no? Más allá de la agricultura, que por supuesto también aportan, importantísima para la alimentación del resto del Perú. Es natural entonces que las personas quieran regresar a su lugar de origen. Es cierto, y no solo porque el vals dice todos vuelven, sino porque la crisis realmente presiona. Pero esas personas tienen también que ser respaldadas. Eduardo Segarra publicó anteayer, información sobre que en esta etapa estamos importando más papa precocida que nunca. Ahora, la palabra reactivación en este contexto de una pandemia generalizada que provoca una multitud de crisis, la palabra reactivación es gruesa, porque no solo alude al mercado, alude a muchas cosas. Y entonces, insisto, en la idea de un nuevo acuerdo nacional, como lo planteé hace unas 3 semanas, es importante de que todas las cartas estén sobre la mesa. Lo peor que nos puede pasar, que ya está pasando en algunos países de América Latina y en Europa, es que se intente un tránsito sin acuerdo, sin pacto, y entonces los gobiernos, los congresos, terminen siendo presionados por coaliciones distributivas de distintos signos que terminen arrancando decisiones que perjudiquen a otros. Por eso rebajar expectativas me parece muy importante. Ahora, y otro aspecto, Juan, hablas de este nuevo acuerdo nacional. Si hay algo que nos ha saltado en la cara con esta pandemia, con esta epidemia, es todas nuestras deficiencias, todas: salud, educación, regionalización. Se necesitan actores políticos, para eso está el acuerdo nacional. Pero si vemos el Congreso que tenemos hoy día, absolutamente fragmentado, con los pocos partidos políticos más o menos que teníamos en absoluta crisis, y si vemos además el comportamiento del Congreso sacando leyes absolutamente, hay que decirlo, que fuera de lugar, que no parecen estar conectadas con la realidad. Hemos escuchado rebajar la jornada laboral a 7 horas, adelantar la jubilación a los 55 años. ¿Con quién hacemos el acuerdo, Juan? Sí, eso es muy importante, porque a mí me parece que el presidente ha tenido éxito, ojalá siga haciendo, convocando para determinadas cuestiones centrales a esto que se denomina el Consejo de Estado, que no tiene un rango constitucional ni legal, es una figura que viene de hace algunas décadas, en el curso del siglo antepasado, y yo creo que ese espacio debería ser fortalecido y de repente en algún momento constitucionalizarlo. Uh-huh. Pero en segundo lugar está también la sociedad. Miren lo que ha pasado en Iquitos, ¿no? Esa idea de que la sociedad civil tiene como único papel quedarse en casa ha sido desmentido, porque una movilización en redes desde la iglesia ha conllevado a que en 72 horas se produzca la contribución de las personas para adquirir una planta de tratamiento de oxígeno. Y entonces a mí me parece que abajo en la sociedad hay una potencialidad, ¿no? Muy grande. Esa sociedad o sociedad civil, como quiera llamarse, tiene un papel muy importante en lo que viene, para vigilar las comunidades,
Miren, hay comunidades, tú decías, que no han entrado el COVID, porque las comunidades campesinas se han opuesto o han tenido formas de cogestión con las autoridades. Y hay barrios de Lima donde se han organizado los vecinos para limpiar, para establecer horarios para sacar la basura, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión que, en tono muy optimista, que esta pandemia yo creo que puede resucitar a una sociedad civil que en algún momento podría haber estado apocada e inerte. ¿Sí? ¿No piensas que en algunos casos está sacando también lo más feo? También, porque además la sociedad peruana es como esa vieja película de los 70, tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Pero y además lo más feos y lo mejor salen en crisis acá y en todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora, es curioso porque a propósito de lo que señala, sí se han abierto, más o menos después de los primeros días de abril, se han abierto viejos dilemas que se abren en tiempo de crisis, de ricos contra pobres, arriba versus abajo, Lima contra provincias, ¿no? Y luego mano dura versus mano blanda, y por eso es importante recuperar el sentido de la unidad nacional y con el que el presidente convocó a la emergencia, porque lo que hizo en una primera etapa el presidente y el gobierno fue construir una intuición unitaria para enfrentar esto. Esto se ha ido obviamente relajando en las últimas semanas, aunque el presidente y el gobierno mantienen una alta cuota de legitimidad. Pero habría que recordar que la legitimidad y la aprobación está hecha de muchas cosas, más aún en tiempos de crisis. Así es. La aprobación está hecha de apoyo, pero también de demanda, de expectativa, de esperanza, de temor, de reclamo. Entonces, claro, sí, en un país sin liderazgos es evidente que la aprobación del gobierno, de las autoridades, tenga ese componente, ¿no? Uh-huh. Ahora también, Juan, se está hablando, desde el presidente de la República habla de gente irresponsable, y hay gente que señala como irresponsable pues a esa gente que sale en la calle y se aglomera en los mercados, pero se ha advertido que además de algunos irresponsables hay gente desesperada que está saliendo a la calle porque ya no tiene cómo sostenerse en casa y tiene que llevarle un pan a su hijo. ¿Tú cómo lo lees tú? A mí sinceramente me ha sorprendido, no creía que era un porcentaje tan alto, no dejo de sorprenderme, que el 51% de peruanos encuestados por IEP, en esa encuesta que publicó el domingo pasado La República, señalaba que el 51% le tenía más temor al hambre que al coronavirus. Ya, ese es un dato de la realidad, uh-huh, que podría variar hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo tendría mucho cuidado en calificar a las personas que necesitan salir más frecuentemente. Así es. Podría ser que sea mucho más crítico con aquellos que salen a comprar un par de jabones o salen a tomar el aire, como vi por ahí un programa de la televisión, pero en general estamos frente a una agenda más plural, donde es importante la salud, pero también otras cosas. Y por esa razón habría que enfocar el tema de los mercados de esa perspectiva. Por supuesto. Los mercados son un servicio público, ¿no? Esencial. Y tiene que ver con el abastecimiento. Quizás entregarle la supervisión de los mercados a las Fuerzas Armadas no sería una mala decisión. ¿Por qué las Fuerzas Armadas sí vigilan algo tan estratégico como las torres de alta tensión, por ejemplo, o el gasoducto, y no pueden encargarse de un asunto de orden público ligado al abastecimiento de la población? Algo muy crucial en esta emergencia. Muy bien. Sí, Juan, vamos a seguir revisando este y otros puntos, por supuesto, más adelante. Tenemos para largo, estamos entrando a otra etapa. Vamos a tomar contigo contacto más adelante, por supuesto. Un abrazo, Juan. Juan, gracias por todo.